Bienvenidos a 24 horas. Por unanimidad, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley de simplicidad y progresividad tributaria. El Pleno del Legislativo lo tratará este viernes. Aquí empezamos. La propuesta económica del gobierno en su proyecto de ley de simplicidad y progresividad tributaria, enviada el pasado 21 de noviembre, parece encontrar puntos de acuerdo, incluso entre los opositores que esta vez dan paso al primer debate del proyecto en el Pleno. Pero hay un acuerdo mínimo porque también tenemos, a pesar de nuestras críticas, una actitud propositiva en el sentido de fondear el presupuesto. Germuy Calle se sumó a la votación por unanimidad, aun cuando sus compañeros del correísmo, Lira Villalba y Esteban Melo, no se presentaron a la sesión de la Comisión de Régimen Económico. No obstante, los desacuerdos deberán ser pulidos en el Pleno y para ello hay fechas. Sí, vamos a convocar el día viernes a partir de las 11 de la mañana una sesión para conocer el primer debate de esta ley importante para el país. Lo que queremos, lo responsable con el país es aprobar esto de la manera más inmediata. Daniel Mendoza, presidente de la comisión que aprobó el informe para primer debate, cree que los cuestionamientos al proyecto son superables y bien podrían salvarse en el Pleno. Hoy tenemos un informe aprobado por unanimidad y esperamos que el debate en el Pleno enriquezca mucho más el proyecto. Las diferencias se marcan principalmente en torno al incremento de tributos planteado en algunos artículos. En el impuesto al valor de los vinos producidos en el Ecuador, son miembros de la economía popular y solidaria que tienen que competir contra los vinos importados normalmente de España y Francia. También en el devengamiento, es decir, en la recuperación del IVA a los GATS. Lo aprobado esta vez se cree que es una breve muestra de lo que podría ocurrir más adelante en el Pleno, pues a diferencia del proyecto de ley que fracasó hace pocas semanas, aquí al menos hay la intención de darle viabilidad. Para la aprobación de este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo se requieren al menos 70 votos dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Según las autoridades del Legislativo, se espera llegar al segundo debate mucho antes de lo previsto. Esto sería el próximo 6 de diciembre. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El Fondo Monetario Internacional anunció hoy que seguirá apoyando el programa económico que implementa el gobierno ecuatoriano. El organismo remarcó que la aprobación de la reforma fiscal que está en manos de la Asamblea será un hito para continuar con los desembolsos. La reunión en Washington del pasado martes entre el ministro de Finanzas, Richard Martínez, y Cristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, deja ya los primeros resultados. Esta mañana, en un comunicado, el FMI reconoció que la reforma fiscal en manos de la Asamblea para su aprobación ayudará a fortalecer las finanzas del país y hará que el sistema tributario sea más simple y más favorable al crecimiento. El organismo multilateral recalcó además que la aprobación de esta reforma será un hito importante para el programa del gobierno apoyado por el FMI y facilitará complementar pronto la segunda y tercera revisión combinadas del programa. Hay que recordar que el gobierno espera desde septiembre pasado un desembolso de $250 millones por parte del multilateral. El retraso se debe a que Ecuador no ha podido cumplir con las metas fijadas con el ente en el acuerdo firmado en marzo pasado. Para el ex jefe del Banco Mundial, Augusto de la Torre, la economía del país ya no puede seguir esperando cambios y habla de una recesión prolongada. Entonces ahora estamos en una situación de economía política en donde ya no se puede aspirar a lo mejor, sino tratar de evitar lo peor. Cambios necesarios que podrían retener los ofrecimientos de dinero y reducir el riesgo país. Y con eso tal vez la economía planee a lo largo del siguiente año. Y en el siguiente año no vamos a tener crecimiento, posiblemente la economía se contraiga. Tampoco creo que en el año posterior haya crecimiento, a menos que haya un golpe de confianza y un crecimiento grande de la inversión. Los multilaterales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, ofrecieron al país créditos por $10.000 millones. Joana Ramos, 24 horas. Y a esta hora la Asamblea Nacional debate la proforma presupuestaria del 2020, cuyas observaciones o aprobación deberán estar listas hasta este 30 de noviembre. Los legisladores se mantienen en varios cuestionamientos al planteamiento del Ejecutivo.
De momento se cuenta con 17 observaciones a la proforma presupuestaria planteada por el gobierno y en medio del debate hay coincidencia de criterios. Los legisladores muestran su preocupación, por ejemplo, por un gasto corriente que se mantiene casi inalterado. En el gasto corriente solo se está bajando el 1,7%. En la Comisión de Desarrollo Económico ya hubo unanimidad en las observaciones que ahora se debaten en el Pleno. Entre ellas se sugiere al Ejecutivo establecer un plan de contingencia en el caso de los cerca de 2.000 millones de dólares que se espera por la monetización de activos. Consideramos que no se puede clasificar como ingreso permanente, sino como ingreso no permanente. Como también si es que no se cumple el valor del precio del petróleo que está establecido algo más de $51 o otras condiciones, debe haber un plan de contingencia. No obstante, entre las observaciones se plantea, además de revisar los ingresos por monetización, estrategias para reducir la evasión y elusión de impuestos, además de garantizar inversión en educación y garantizar el cumplimiento de asignaciones para el sector salud. Este último rubro ha sido motivo de la preocupación expuesta por varios asambleístas. Es el caso de los recursos para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. No vamos a permitir que se reduzcan 8 millones de dólares a una lucha tan importante y también para prevenir sobre todo estos atentados a la mujer ecuatoriana. Lo cierto es que no se trata de una proforma con gran aceptación y que seguro tendrá cambios. Nos vamos a andar un poco menos que el año pasado, pero igualmente ya tenemos que empezar a cubrir compromisos de deuda externa e interna que tenemos que bordean los 7.700 millones de dólares. Luego de este debate, el Ejecutivo tiene 10 días para ratificarse en su propuesta original o aceptar las observaciones y adaptarlas a un nuevo documento que regresaría al Legislativo para su aprobación. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Los representantes de las 9 empresas internacionales precalificadas para los procesos públicos de selección de los proyectos El Aroma en Manabí y Villonaco 2 y 3 en Loja tienen plazo hasta el próximo 21 de febrero de 2020 para presentar sus propuestas técnicas. Estas empresas realizaron el pago correspondiente para la adquisición de documentos y acceso al cuarto de datos con la información técnica y legal de los procesos. China levantó la restricción a la importación del camarón ecuatoriano. El país asiático es el principal comprador del crustáceo nacional. Luego de meses de conversaciones entre el sector público y privado de ambos países, se logró el objetivo. China levantó las sanciones que pesaban sobre 5 empresas exportadoras de camarón ecuatorianas que fueron impedidas de enviar el producto tras la alerta de la presencia de mancha blanca y cabeza amarilla. El ministro de la Producción y Comercio Exterior, Iván Ontaneda, hizo el anuncio hoy en Guayaquil. Hoy no tenemos ninguna empresa sancionada, pero quiero repetir, agradecerle al gobierno de la República Popular de China, agradecer a la Cancillería. Hemos trabajado de manera articulada, silenciosa, pero potente. En el 2018, las exportaciones de Ecuador fueron de 3.234 millones de dólares y de enero a septiembre de este año alcanzaron 2.885 millones de dólares. Sobre los compromisos adquiridos con China, el ministro Ontaneda indicó que se articula una hoja de ruta que se basa en la visita mutua de representantes de Ecuador y China. Vamos a incrementar y a mejorar estos controles que pueden garantizar que el producto que entre no solamente a China, sino a los importantes mercados internacionales, siga siendo un producto de altos estándares de calidad y de cumplimiento de las estrictas normas que se tiene en los países de destino. Con la compra de casi el 50% de la oferta exportable de camarón, China se convierte en el principal importador del crustáceo ecuatoriano. Joana Ramos, 24 horas. El gobierno lanzó hoy un plan para aumentar la cobertura de Internet a bajo costo en más de 500 parroquias rurales del país. La meta es llegar a una cobertura del 98% de las parroquias hasta septiembre del próximo año. Una enorme pantalla gigante en un ambiente rural del cantón Rumiñahui en la provincia de Pichincha mostraba los objetivos de conectividad en Internet que se propone el gobierno hasta septiembre de 2020. Vamos a pasar, presidente, a tener en 4G 537 parroquias, 100% de toda la cobertura en 4G. Y obviamente vamos a crear
lo que hemos dicho, beneficiar a 5.2 millones de ecuatorianos. La idea del gobierno es ampliar la cobertura hacia las parroquias de más baja densidad poblacional con el concurso de las telefónicas privadas y la estatal, que compartirán infraestructura para llegar a los sitios más apartados del país y con tarifas más bajas. Justamente a las 392 parroquias que hoy inician el proceso de conectividad tendrán internet barato y hoy inicia pagando una tarifa de $15. En diciembre la tarifa costará $11 y en marzo del 2020 vamos a llegar a 9.50 la tarifa, como usted lo pidió, presidente. El presidente de la República destacó el proyecto que, según dijo, llevará información a las parroquias rurales del país, a sus estudiantes y trabajadores para mejorar su productividad. Una de las razones por las cuales existen mayor pobreza en los sectores rurales del país es precisamente la falta de información, la falta de acceso a la educación, la falta de acceso a la salud, la falta de acceso a información privilegiada que se encuentra en la red y que puedes aplicarle para hacer más productiva tu tierra, para ser más productivo tu ganado. El objetivo, según dijo, es llegar al 98% de cobertura en Internet en las parroquias rurales hasta 2021. En el Cantón Rumiñahui, Freddy Paredes, 24 horas. Los dos ciudadanos que intentaron robar un restaurante en el que estaba la fiscal general cuentan con prisión preventiva. El supuesto atentado en contra de la máxima autoridad de fiscalía se descartó, mientras se indaga la relación de los procesados con otros cargos. No transcurrió un minuto desde que esta familia estacionó su vehículo hasta que dos individuos en motocicleta llegan a robar sus pertenencias. Este hecho ocurrió en los exteriores de un restaurante en el norte de la capital, un establecimiento en el que casualmente se encontraba la fiscal general del estado, Diana Salazar. El incidente se trató de delincuencia común y fue oportunamente resuelto por personal de seguridad que escoltaba a la máxima autoridad de fiscalía. A 3 cuadras son interceptados por personal del GOE y proceden a indicarles de que bajen las armas, Uno de ellos había lanzado el arma a un domicilio. Personal de mi unidad procede a hacer un registro, un cacheo, encontrándole las evidencias de lo que fue sustraído a la familia que había estado al exterior de este restaurante. La seguridad de la fiscal general es parte del trabajo de la policía. Vamos a reforzar su seguridad y la de su familia. Tras la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, ambos individuos cuentan con prisión preventiva por los delitos de robo con violencia y tenencia y porte de armas. Nunca existió ningún atentado, lamentablemente hubo una confusión. Sí accedieron en efecto la escolta de la fiscal general del estado, pero simplemente fue para el tema de la aprehensión, pero no necesariamente que haya sido destinado hacia ellos. Según las autoridades, los detenidos son de nacionalidad venezolana e ingresaron de forma regular al país. Ambos ingresaron al país en fechas distintas y aparentemente uno de ellos registraría una detención previa en Venezuela. Estamos tratando de recopilar toda la información necesaria que le pueda vincular a estas dos personas a otros posibles actos delictivos, entre ellos el delito de sacapintas en el norte de la ciudad. La instrucción fiscal en contra de los dos procesados durará 30 días. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La asambleísta Gabriela Rivadeneira, el asambleísta alterno Luis Molina, el ex consejero de participación Edwin Jarrín, Luis Flores y Tania Pauker, esposa del asambleísta Carlos Viteri, deberán rendir versión por el caso de presunta rebelión en las protestas de octubre que se sigue contra Paola Pavón, Virgilio Hernández y otros. Los testimonios se desarrollarán mediante videoconferencia el próximo 27 de diciembre desde las 9 horas hasta las 15 horas 45 minutos desde la Embajada de México, en donde los citados se refugiaron tras las manifestaciones. Y el ex ministro del gobierno anterior, Iván Espinel, seguirá en prisión por peculado, pues un tribunal de Guayaquil revocó el fallo que lo declaraba inocente. Con la decisión, el proceso regresa a la etapa de instrucción fiscal.
Que hubo una pericia negligente en el proceso por peculado donde se determinó la inocencia del exministro Iván Espinel. Es el argumento que presentó Fiscalía durante la audiencia de apelación que se llevó a cabo la mañana de este miércoles en la Corte Provincial del Guayas. Es un peritaje en el cual también ya se ha dispuesto la respectiva investigación con respecto a la negligencia presentada por parte del señor perito que realizó la pericia. El reglamento establece que cuando el perito no cumple con su obligación de presentar en los tiempos y términos y plazos que establece el señor fiscal, este puede ser reemplazado o cambiado. Tras varias horas de deliberación, un tribunal conformado por los jueces Pedro Ortega, Fabiola Gallardo y Johan Marfetán revocó la decisión emitida el pasado 15 de febrero, con la que se absolvía a Espinel y a otras 7 personas. Ahora, el proceso deberá regresar a la etapa de instrucción fiscal, al punto de partida. Es decir, se mantiene una medida cautelar por el delito de peculado en contra del señor Espinel y regresamos al día 47, es decir, Fiscalía a partir del día 47 va a seguir sustanciando hasta llegar al plazo máximo que establece la norma referente a este proceso. E increíblemente, el reconocimiento del derecho de los procesados va a motivar que haya un nuevo juicio en contra de los procesados, a pesar de que en el juicio anterior fueron declarados inocentes. En este caso, Espinel es procesado por un presunto perjuicio al Estado de más de $123.000 por sobrefacturación en la prestación de servicios de salud. El ilícito se habría cometido entre 2012 y 2014 cuando el también exministro era funcionario del IES. La investigación se desprendió de un informe con indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría. Espinel, sin embargo, fue condenado a 10 años de prisión por lavado de activos en mayo pasado. En octubre, en cambio, otro proceso por enriquecimiento ilícito fue anulado. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La Corte Constitucional emitió una resolución relativa a las 4 objeciones presidenciales en torno al proyecto de reformas al Código Integral Penal, en el cual no se despenaliza el aborto por violación. Sobre el tema del aborto por violación, la Corte evitó pronunciarse sobre si debe o no ser delito. Al contrario, de acuerdo al numeral 1 de la resolución, asegura que lo señalado por el presidente de la República constituye un error de técnica legislativa. Pedir un análisis sobre este tema. Además, aclaran que la Corte no las atendió, puesto que se referían exclusivamente a un tema que no corresponde abordar en el siguiente dictamen, que no se aprobó en la Asamblea y que se admitió a trámite la causa correspondiente a una demanda de inconstitucionalidad del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal, en el que tipifica que es delito que las mujeres víctimas de violación aborten. Esto tras no dar paso a la objeción del presidente Lenín Moreno a la transitoria segunda de la reforma al Código Penal. También se dictaminó que es procedente la objeción relativa a la figura del comiso sin condena, que para el primer mandatario iba en contra de la presunción de inocencia. La Corte argumenta que los términos en los que está formulado ese artículo no determinan las características del proceso judicial a través del cual se impondría al procesado la sanción del comiso sin condena y que eso afectaría gravemente al derecho a la seguridad jurídica. Y para la habilitación del juzgamiento en ausencia para los delitos sexuales cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes, la Corte en el numeral 4 dice que los únicos que actualmente pueden ser juzgados de esa manera son por peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, y que por lo tanto la declara procedente. María Verónica Henk, 24 horas. Más noticias, amigos. Para varios analistas es claro que el diálogo entre el movimiento indígena y el gobierno no avanzará. Es más, aseguran que seguirá enfriándose conforme se acerque el 2020, pues reconocen las legítimas pretensiones políticas que hay detrás de cada acción de la dirigencia. Las últimas imágenes de Jaime Vargas en Cotopaxi. El gobierno no es nuestro amigo y estamos dispuestos a cualquier cosa, compañeros. Además de las palabras de Leonidas Issa contra el vicepresidente y también las respuestas de varios ministros. Creo que el señor Vargas tiene que ubicarse. Es claro que el diálogo entre gobierno y movimiento indígena se enfrió, o como se atreven a decir estos dos analistas, ya ni existe. El diálogo fue para suspender el estado de confrontación y violencia y nada más. Por eso el diálogo en sí mismo no tenía una mayor prolongación. Sin diálogo avanzando, también son evidentes las legítimas intenciones electorales que tienen los más visibles líderes indígenas. El poder de paralizar un país sabemos que lo tienen.
La duda es que hay si ellos tienen el poder para hacer arrancar el país. Pero a un movimiento indígena visto ya no en las calles, sino en las papeletas, se le presenta un gran reto. Que ellos son los grandes encendedores de una gran movilización, de una gran protesta, y como toda llama, se prende y se apaga. Ellos son la principal fuerza política por movilización y convocatoria del Ecuador, pero no tienen ni la habilidad ni la astucia política. Desconfían también de las actitudes de los líderes más radicales como Jaime Vargas y plantean dudas sobre cómo podría ser una próxima campaña electoral. Los candidatos no indígenas podrán ingresar a hacer proselitismo a las comunidades. Si pueden, podrían y deberían. Pero ¿qué hay? ¿Territorios independientes dentro de un Estado unitario? Eso no es democracia. Otras dudas giran en torno a la cercanía con el correísmo. ¿Y solamente el correísmo estará atrás de los indígenas y no de otros movimientos? El correísmo es un movimiento político. Y la política, nos guste o no nos guste, es el arte de lo posible, no lo más bonito. Con el problema que reconocen existe por parte del gobierno para cumplir los acuerdos prometidos y las intenciones claras de los líderes indígenas. Lo único claro es el deseo de llegar al 2021. Dayana Monroy, 24 horas. La Corporación Nacional de Electricidad tendrá un comité de ética que trabajará en la prevención de desvíos de fondos. Sus integrantes fueron posesionados por la Secretaría Anticorrupción. Ellos, 2 hombres y 2 mujeres, fueron posesionados la mañana de este miércoles como parte del Comité de Integridad Ética, que trabajará dentro de la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL. Los 4 fueron escogidos luego de 6 meses de evaluaciones para constatar su probidad profesional y sobre todo su calidad ética. Así lo aseguró la secretaria Anticorrupción, Dora Ordóñez. Efectivamente, el proceso de selección incluía el paso de pruebas de confianza, pruebas de polígrafo, calidad y certificación profesional. La idea, afirmó, es que este comité se encargue de prevenir el posible cometimiento de actos de corrupción. Consideramos importante que este comité de integridad, más allá del acompañamiento para procesos contractuales, también atienda los reclamos y las denuncias internas. Este plan se ejecuta de la mano de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO y no se aplicará únicamente en CNEL. Se planea que en los próximos días se posesione comités de ética similar a este en empresas públicas como Petroamazonas, Petroecuador, SELEC, Flopec y CNT, como parte de una primera fase. Luego tendremos que llegar a las 21 y a posterior a todos los ministerios que son parte del Ejecutivo. Esperamos que con este proceso garantizar los procesos de transparencia, de prevención y de investigación. En los demás casos serán 3 los integrantes de las comisiones. Responderán a la Secretaría Anticorrupción, pero los salarios de sus integrantes los pagarán las empresas que serán supervisadas. Ordóñez dice que cuidarán que no exista conflicto de intereses y que se puede evaluar las gestiones sin límites de acceso a la información y sin compromisos de por medio. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El gobierno de Japón hizo una donación de $3,2 millones para la alimentación de ciudadanos venezolanos en Ecuador. Según el canciller, continúa el proceso de registro hasta el 31 de marzo. Sin embargo, les exhorta a participar antes del proceso. En el Palacio de Najas, el canciller y el embajador de Japón en Ecuador suscribieron notas diplomáticas para oficializar la asignación de recursos para ayudar al país en la alimentación de ciudadanos venezolanos. Mediante los recursos que aportará el gobierno de Japón, los $3.2 millones para la asistencia alimentaria a inmigrantes venezolanos en situación de vulnerabilidad que han ingresado al Ecuador. Los ciudadanos venezolanos que se beneficiarán de este programa de alimentación que maneja el Programa Mundial de Alimentos son aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Priorizando la atención a personas vulnerables, compuestas por niños, niñas, mujeres embarazadas en periodo de lactancia, personas con enfermedades catastróficas o con discapacidad. Esta ayuda no reembolsable para parte de los 400.000 venezolanos que se encuentran en el país se financia exclusivamente con donaciones internacionales. Mientras tanto, en el país continúa el censo y registro de ciudadanos venezolanos. Nosotros confiamos que la mayor cantidad, sino todos quienes
tengan los requerimientos necesarios para acceder a esta visa humanitaria lo hagan de manera oportuna. Y respecto al visado Schengen, el canciller reafirmó que continúan las gestiones del Estado ecuatoriano. Por razones de toma de decisiones de la Unión Europea, están constituyendo algunos de sus órganos de toma de decisiones por estos días. Una decisión por parte de ellos va a tardar unos meses más. Y esperan que esta decisión sea adoptada pronto por la Unión Europea. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Los frailejones y humedales del páramo andino se ven afectados por la invasión agrícola en la provincia del Carchi. Varios colectivos ambientalistas se unen para proteger el ecosistema y las fuentes naturales de agua. El páramo andino en la provincia del Carchi es cuna de una flora y fauna que cautiva nacionales y extranjeros, pero lamentablemente ha sido golpeado por varios fenómenos como incendios y la invasión agrícola que gana terreno en la ceja de montaña. Y nosotros nos hemos activado de manera inmediata para atender oportunamente y resguardar nuestros recursos naturales. La alerta nace por la tala de pino en la hacienda Chalpatán, propiedad privada que supera las 2.000 hectáreas y se extiende por el páramo con frailejones, pajonales y humedales que se verían afectados al intervenir el suelo con maquinaria agrícola. Se ha intervenido con tractores, se ha hecho aradas, como también pues un incendio o una quema, digamos, de las especies nativas. La alteración de la esponja natural atenta contra las fuentes de agua, pues la hacienda cuenta con un 30% de tierras cultivables y el resto es musgo, pajonales y frailejones. Han tractorado cientos de hectáreas, le han dado la vuelta al páramo. Ese sitio donde era una esponja de agua ahora es duro. Versión contrapuesta a la tesis de los propietarios de la hacienda, quienes cuentan con un permiso para la tala de los árboles de pino por ser una especie introducida y descartan un atentado contra la naturaleza. Nosotros todas las fuentes de agua las cuidamos más que la vida, porque sabemos que el agua es la vida. Pero este no es un caso aislado y más bien desata un debate sobre el avance descontrolado de la zona agrícola en otros sectores como La Esperanza, donde nacen las actuales fuentes de agua que abastecen de líquido vital a Tulcán. Definitivamente el pueblo de Tulcán tiene que recuperar, tiene que hacer lo propio ese páramo que es vida para las nuevas generaciones. Lucha que toma fuerza cada día y espera el respaldo de los entes nacionales para proteger el páramo y convertirlo en un parque ecológico nacional. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.